doctor Edgardo Arredondo, la política y los huesos. Adelante. ¿Qué tal, José Luis? Como todos los viernes, un gusto. Ya hemos dicho en este espacio que, así como el COVID, debimos de haber volteado a ver lo que pasó con la gripe española hace 100 años, porque eran como almas gemelas. Ahorita, con el dengue, tenemos que voltear a ver qué pasó con la fiebre amarilla. Resulta que la fiebre amarilla hace un siglo era un verdadero azote, producía miles de muertes. Y en aquella época, a finales del siglo XIX, los científicos estaban muy abocados a tratar de descubrir el bicho que ocasionaba la fiebre amarilla, porque además déjame decirte que todos los investigadores tenían el aquel de tratar de localizar al asesino microscópico para ponerle su nombre, ¿no? Era lo más chido. Imagínate que tú hubieras sido investigador en esa época y hubieras descubierto el bicho de la fiebre amarilla, pero hubieras puesto algo así como el Joselicius Presiadius, una cosa así, ¿no? Era lo rebombante. Pero entonces surge la figura de Carlos J. Finley, un médico cubano que, estando en el convento de Santa Clara, un día agobiado después de atender a mucha gente, el hombre siempre se estaba tratando de explicar qué era lo que ocasionaba la fiebre amarilla. Y él decía, está en el aire, algo debe ser que está en el aire que lo ocasiona. Había la famosa teoría miasmática de que todo se descomponía en el aire y es lo que enfermaba a la gente. Y resulta que una noche de 1880 el hombre llega rendido a su casa y se pone a rezar el rosario, y así en la media penumbra de la casa, a la luz de las velas, un mosquito aterriza en su mano, empieza ya a chuparle la sangre, hace un lado el mosquito, pero el mosquito sigue su viaje y aterriza en el cuello de la esposa de Finley y le chupa la sangre. Y en ese momento Finley agarra y mata al mosco, y al matar al mosco se da cuenta que su sangre y la sangre de su esposa quedan mezcladas. Y es cuando se le ocurre la teoría del vector del mosquito. Y de ahí viene esta historia maravillosa en donde Finley comienza a hacer experimentos y demuestra que el mosco transmitía la fiebre amarilla. Luego viene una historia terrible de los gringos con la guerra de España para la independencia de Cuba. Se van allá y les interesaba saber qué pasaba con la fiebre amarilla, porque los gringos ya se habían apoderado del canal de Panamá. Pero el canal de Panamá, los franceses no progresaron en 13 años porque la gente se moría con fiebre amarilla y paludismo terrible, ¿no? Entonces los gringos, ya sabes cómo son, pues sus intereses, ¿no? Van y replican las investigaciones de Finley y efectivamente se dan cuenta que es el mosquito. Y lo que es las cosas, el doctor Finley, 20 años atrás, cuando fue a Washington y presentó su teoría, se burlaron de él, le pusieron de apodo el doctor Mosquito. Entonces, hasta que en 1900 ya los gringos demuestran qué es esto. Y no solamente eso, comienzan a hacer la estrategia de Finley para acabar con el mosquito. Y si bien no se había descubierto el virus, porque el virus se descubrió hasta 1930 y tantos, cuando se inventó el microscopio electrónico, pues ya se pudo combatir al mosco y la fiebre amarilla se erradicó prácticamente. ¿Por qué? Porque así como el COVID no vemos el virus, bueno, pues el virus del dengue no lo vemos, pero vemos al mosquito, ¿no? De tal manera que se hizo una campaña en Cuba, en Panamá, y aquí en Yucatán, oh sorpresa, hasta hace 100 años se logró erradicar la fiebre amarilla. Y hay un artículo que escribió mi querido maestro doctor Góngora Biachi, en donde habla acerca de esta pues gran hazaña que se hizo de derrotar la fiebre amarilla. ¿A qué voy, José Luis? Hace 100 años tú veías en Mérida salir un ejército de 70 personas allá en sus bicicletas, distribuidas en sectores de la ciudad de Mérida, iban casa por casa echando petróleo, quitando agua, cacharros, etcétera. ¿Y qué pasó? Que llegó el momento en que se llevó varios meses, pero se logró erradicar la fiebre amarilla. En la época en que pues Felipe Carrillo Puerto andaba en 1923 en pleno auge político y su romance con la señora Enrit, pues aquí en Yucatán un grupo de médicos encabezado por Diego Hernández
pulmones andaban durísimo. ¿Y qué pasó? Que al final de cuentas se logró erradicar. A lo que voy es que a 100 años de distancia tenemos que voltear a ver qué es lo que pasó con la fiebre amarilla. Porque es lo que hay que hacer ahorita, José Luis. Le echamos la culpa a las autoridades. No, que no están fumigando, que la de descacharrización. Pero creo que todo debe empezar desde nuestras casas y sabemos lo que tenemos que hacer. Y déjame decirte que afortunadamente, está el nombre, largo el nombre, pero la NOM 032 SSA 2-2002 para vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmitidas por vector, entre ellas el dengue, es una de las 32 que se salvó de la picota López-Gatelista, que la querían desaparecer. O sea que si ahora es mala la campaña de fumigación y descacharrización, pues si hubiera progresado esa iniciativa de López-Gatell, simplemente el gobierno ya ni siquiera iba a tener la obligación de eso. Así que creo que es momento de dejar de echarle la culpa al gobierno. Sí, la neta es que hay que hacer un esfuerzo colectivo, individual. Y no vemos al virus del dengue, pero sí vemos al mosco, y como hace 100 años, aquí en Mérida tenemos que hacer una campaña para erradicarlo. Doctor Edgardo Arredondo, muchas gracias. Al contrario, José Luis. Contigo. Mucho gusto.